¿Cómo está en Rusia? Ha demostrado su fortaleza militar con su respuesta hacia Ucrania. El posible acuerdo que llegue Donald Trump para un cese al fuego abre diferentes escenarios. ¿Pero qué implicará todo esto? Hoy lo analizamos. Inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender todo este panorama. Rusia, desarrollo armamentístico. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, identificar a toda esta región en conflicto al este de Europa. Hay que decir que el pasado jueves 21 de noviembre, la Federación Rusa, el país más extenso de la Tierra, utilizó por primera vez este misil, el Oreshnik, en español, en honor al árbol oriundo de Asia y Europa. La puesta en marcha de este misil con ojivas convencionales se dirigió al territorio de Dnieper, donde está ubicado el complejo industrial ucraniano. Esta es una acción que se ejecuta tras los ataques con misiles ATACMS de Estados Unidos y los Storm Shadow franco-británicos contra territorio ruso desde el 19 de noviembre procedentes desde Ucrania. Este misil hipersónico de carácter experimental ha sido la respuesta, así lo dejó saber el propio presidente ruso Vladimir Putin. Además, durante esa primera locución señalaba que se habría aprobado las condiciones de combate de uno de los sistemas rusos de misiles de alcance medio. Todo esto que puede ser equipado con ojivas nucleares y dentro de sus cualidades hacían imposible ser interceptado. Hablamos de este misil de medio alcance, hipersónico, no nuclear, por cualquier tipo de sistema antimisiles estadounidense o de sus aliados europeos. Guiado además de manera individual, tiene un alcance de 1.000 a 5.000 kilómetros, una velocidad de 2.5 a 3 kilómetros por segundo y su peso es de 1 a 1.2 toneladas. A pesar de la respuesta de Moscú en los últimos 3 días, la Fuerza Armada de Ucrania ha seguido desarrollando ataques con misiles, los ATACMS, hacia posiciones de defensa antiaérea y contra el aeródromo en la provincia de Kursk. Un ataque de Kiev contra un autobús cerca de una parada de transporte público en la provincia de Gerson, que dejó hasta el momento 4 civiles muertos y al menos 12 heridos. Ahí pueden ver el recorrido que realizaba justamente este misil hipersónico ruso que golpeó uno de los centros de abastecimiento de armamento para Ucrania y el poderoso impacto que tiene, que ni siquiera puede ser detectado, menos neutralizado por ningún sistema antiaéreo en el mundo. Revisemos otras implicaciones. Ahí lo vemos. En esta primera aparición televisiva, después de haber activado la prueba del misil, el 21 de noviembre, el presidente Putin destacó que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN persisten en escalar el conflicto provocado por el propio Occidente en Ucrania. Tras anunciar la autorización del uso del sistema de armas de largo alcance y de alta precisión contra el territorio de la Federación, el líder del Kremlin señaló también que fue un error de Estados Unidos romper el acuerdo del Tratado sobre las fuerzas nucleares de alcance intermedio del 2019 bajo un falso pretexto. Rusia ha seguido informando que se considera con pleno derecho a utilizar las armas contra infraestructuras militares de los países que autoricen el uso de su arsenal contra sus instalaciones. Él decía de manera puntual, lo vemos ahí en el mapa muy bien graficado, no es Rusia, sino Estados Unidos quien ha destruido la arquitectura de la seguridad internacional. Y este conflicto, decía Vladimir Putin, ya ha escalado a nivel global. Vamos a analizar este escenario. El primero nos acompaña para ello desde Bélgica, experta en análisis internacional, Emerlina Malcot con nosotros. Qué placer tenerla en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Gracias por la invitación. Emerlín, ¿qué mensaje le está enviando Rusia con esta respuesta tan contundente, hay que decirlo así, con el lanzamiento de este misil que además es de mediano alcance, hipersónico y no nuclear, imperceptible ante los sistemas antiaéreos de cualquier país en el mundo? La respuesta es muy importante la que dio Rusia. Hay que entender que lo que ha dicho Putin también cuando Ucrania empezó a utilizar esos misiles que pueden alcanzar los 500 por parte de Ucrania, Putin ha dicho, ahora estamos considerando que los países occidentales y Estados Unidos son cobeligerantes.
Es decir, que la naturaleza de la guerra, según Estados Unidos, según Rusia, ha cambiado. Ya no estamos en una guerra entre Ucrania, que era proxy de Estados Unidos, pero el único beligerante era Ucrania, y Rusia. No, ahora Rusia considera que todo Occidente que presta y que da armamento a Ucrania ya está involucrando como co-beligerante. Esa es una cosa muy importante. Y no es por nada entonces que se usó esta nueva forma de misil que es experimental, pero que ya destacó Putin, se está produciendo a nivel industrial. Era experimental, pero ahora ya están listos para producirlo masivamente. Y este misil, que se dicen de medio alcance, que es entre 1.500 y 5.000 kilómetros, pero es decir que si Rusia lo usa por su parte oriente, puede alcanzar cualquier parte de Estados Unidos. Entonces, cuando Rusia decide utilizar este nuevo misil, está mandando un mensaje muy claro que la guerra ya no es entre Ucrania y Rusia, pero que todo Occidente está considerado involucrado y que no tiene la capacidad de responder a Rusia en caso de que Rusia aplique su doctrina militar que ha sido revisada esos últimos momentos. Ese es el mensaje más importante. Qué interesante lo que dice nuestra invitada Merlín Malcote, porque esto deja por fuera, echa por tierra, dirían algunos en otras latitudes latinoamericanas, esa estrategia de Occidente de aislar a Rusia y de destruirla está más fortalecida y no solamente militarmente. ¿Qué va a pasar en los otros escenarios que pudiesen abrirse con la llegada de Donald Trump, que ha dicho que en menos de 24 horas podría culminar este conflicto al este de Europa, es decir, lograr un cese al fuego en Ucrania, sobre todo tomando en cuenta de que podría estar o no reconociendo el hecho de que ya es insostenible este conflicto, dadas estas cartas y las situaciones reales? ¿Qué nos dirías con este escenario? Bueno, primero hay que entender que un Estado, y especialmente un Estado como Estados Unidos, tiene su inercia. Entonces, cuando llega un Trump a su cabeza, incluso si sus promesas son ciertas y que las cree él mismo, él no puede cambiar una inercia tan potente del Estado estadounidense. Esa es una primera cosa. La segunda cosa es que recordemos que cuando Trump llegó a la presidencia la primera vez fue con las mismas promesas. Voy a acabar con las guerras que está haciendo Estados Unidos. Y no recuerdo que ha acabado ninguna de ellas. Él no empezó nuevos frentes, pero no acabó las guerras como había prometido que lo iba a hacer. Un tercer punto que es muy importante entender es que cuando Trump dice, pues vamos a lograr una paz en 24 horas, él entiende paz según los términos de Estados Unidos. Y es absolutamente obvio que Rusia nunca va a permitir esto, porque Rusia primeramente está en posición de fuerza en el campo de batalla, está en posición de fuerza a nivel diplomático y con sus relaciones con casi todos los países del mundo, excepto Occidente. Y una cosa muy importante es que Rusia no puede confiar más en Occidente y especialmente en Estados Unidos. Como se mencionó al principio del programa, fue Estados Unidos que rompió con todos los tratados que permitían aliviar la situación a nivel de seguridad y que permitía controlar el uso de armas no convencionales o de armas que tenían un potencial de destrucción muy fuerte. Estados Unidos salió de todos esos tratados, también no respetó, no permitió que se respetara los acuerdos de Minsk. Entonces, la confianza que tiene Rusia en Occidente es nulísima, bajísima. Entonces Rusia va a necesitar poner sus límites y si eso no se respeta, no van a lograr una paz. Y yo no creo que Trump sea capaz de aceptar, primero, que Rusia ponga sus condiciones y segundo, el Estado en general no va a permitir que Trump avance demasiado hacia las demandas de Putin. Un Trump que además tiene en la mira a China con la imposición de aranceles, ya lo ha dejado entrever en el medio de su campaña y sobre todo por quienes está rodeando como miembros de su gabinete. Pero entonces, ¿qué salida tendrá en este caso la OTAN y el propio Estados Unidos? Porque imaginamos que esa política de confrontación no será abandonada ni con la llegada de Trump, ni aunque hubiese ganado Kamala Harris. Sí.
Trump está siguiendo con la política imperialista que siempre se ha llevado a cabo de Estados Unidos. Ahora estamos viendo, por ejemplo, que Filipinas, que es casi el Ucrania de China, que Filipinas, que está frente a China, está convirtiéndose en una base militar gigantesca y acogiéndolo todo el armamento de Estados Unidos en la región. Entonces, este plan de guerra va a seguir. Hay que tomar en cuenta también que un viejo proyecto que tiene Estados Unidos es dividir Rusia y China. Siempre nos cuentan la historia que Rusia y China son potencias en competición, pero si vemos la historia de los dos países, fue muy pequeño el periodo en el cual fueron enemigos o en enemistad, pero históricamente los últimos siglos nos muestran una historia de cooperación entre China y Rusia, y esta cooperación se reanudó de manera muy fuerte esos últimos momentos, e incluso se discute que las tecnologías que han permitido desarrollar este último misil, que realmente es un avance enorme, no es la continuación de los misiles hipersónicos tradicionales, es algo bastante nuevo, y es muy probable que eso también se haya desarrollado en conjunción entre China y Rusia. No es posible romper una alianza así, o sea que aliviar el terreno ruso pensando que van a estar en China es un cálculo totalmente erróneo por parte de Estados Unidos, pero es muy probable también que Estados Unidos no esté teniendo todas las informaciones, no porque les faltan las informaciones, pero porque por su arrogancia, vamos a decir, no son capaces de leerlas. Qué interesante también, sumando este criterio que nos ayuda a entender y a descifrar este mapa donde Estados Unidos sería uno de los grandes perdedores, más allá de que se logre un cese al fuego en Ucrania, revelando que su hegemonía está en verdadero declive. Cuando regresemos de la pausa, agradeciendo a Merlina Marcotte por haber compartido su análisis con nuestros televidentes, vamos a sumar otros jugadores, como por ejemplo el continente europeo. Y lo hacemos no sin antes revisar nuestra escala. Esta vez a través del portal web de Swiss Info, que está titulando así, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Ucrania renuncia a destruir su arsenal de minas antipersona por la invasión a Rusia, así lo destaca el portal web. Ucrania decide renunciar a su compromiso de destruir el arsenal de casi 6 millones de minas antipersona heredadas de la época soviética debido a la invasión de Rusia, así lo destaca el portal, a la que acusa de usar estas armas en ciudades, explotaciones agrícolas y estaciones hasta de transporte público. El cumplimiento de esta obligación, decían las autoridades ucranianas, no es posible en este momento actual, afirmaba así Yevgeny Kivchik, un representante del Ministerio de Defensa de Ucrania, en medio del desarrollo de la cumbre internacional en Siam, en Camboya. La agresión masiva, decía durante sus declaraciones, no provocada, injustificada de la Federación Rusa contra Ucrania, ha implicado el ajuste de los planes de destrucción de reservas. Expuso también así este representante ucraniano, quien apuntó que ya habían destruido 2.5 millones de los 6 millones de minas heredadas. El funcionario justifica una vez más esta renuncia a los recursos financieros limitados en tiempos de guerra, los bombardeos constantes y la ocupación rusa de algunos territorios donde se encuentran los arsenales, en su discurso ante los delegados reunidos en Camboya. Pero Kivchik no hizo referencia a la oferta estadounidense de suministrar a Kiev minas antipersona destinadas, según Washington, a ralentizar el avance de las tropas rusas al este de Ucrania. Esto forma parte de esa estrategia cognitiva de desinformación para generar también algún tipo de impacto dentro de la población, pero no reseñan las cuantiosas bajas militares que ya tiene el ejército de Kiev y lo poco que ha podido contener ante el avance del ejército ruso, que está cumpliendo su misión de desnazificar y desmilitarizar Ucrania. Ya volvemos. Sexta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo. Del 28 al 31 de enero de 2025 en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, un foro mundial de pensamiento en homenaje a José Martí.
que invita a personas de buena voluntad, movidas por la defensa de la justicia social, el desarrollo con equidad, el diálogo por la paz, la solidaridad y el deseo de construir un mundo mejor. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Los ven allí muy juntos el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Reino Unido. Y es que el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Ryabkov, ha informado que su país está considerando la opción de desplegar misiles de corto y mediano alcance en Asia y en el Pacífico, si aparecen allí misiles de Estados Unidos. Desde el gobierno ruso le recuerdan que estas acciones del ejército de Vladimir Putin dependen de las actuaciones que vaya a dar Estados Unidos respecto al conflicto al este europeo. Esto ha vuelto a ser discutido con el envío de tropas y soldados a Ucrania para apoyar a Kiev. Sí, Reino Unido y Francia siguen reuniéndose abordando este tema para incrementar la defensa hacia Zelensky. Incluso estudian la posibilidad de crear un grupo de aliados en Europa para la defensa ucraniana ante el aumento de tensiones, dicen, entre Rusia y Ucrania. Desde Europa plantean enviar contratistas privados a Ucrania, aunque todavía ni Macron ni de Steinmeier hayan tomado ninguna decisión oficial. Analicemos este escenario. Desde España nos acompaña analista experta también en geopolítica, Carlos Martínez, con nosotros. Qué placer tenerte, Carlos. Bienvenido. Bien, hola, el placer es mío. Carlos, qué pregunta que parece repetida, pero con estos movimientos últimos queremos saber qué será de Europa. A los europeos, a los de pie, a la clase trabajadora es a los que más nos gustaría saber hacia dónde va Europa, porque estos dirigentes, cuando toman este tipo de decisiones de las que acabas de comentar, en este caso Macron y un alto cargo de defensa del Reino Unido, cuando toman estas decisiones no tienen nada que ver con los intereses de los europeos occidentales, con los españoles, los franceses y los ingleses, sino tienen que ver con las decisiones que se toman desde Washington. Y lo que se ha demostrado hasta ahora es que hacer seguidismo de la política exterior de Washington a Europa le ha ido francamente mal. Europa ha perdido la guerra económica que inició contra Rusia, las mal llamadas sanciones han sido un fracaso, la economía europea se está hundiendo mientras que la rusa crece y en el campo de batalla no le ha ido mejor a la OTAN. Todos los esfuerzos de todos los países de la OTAN y demás países vasallos de Estados Unidos apoyando económicamente y militarmente a Ucrania no han dado el resultado que esperaban. Entonces hay que preguntarse hacia dónde va Europa. Desde luego, con la llegada de Donald Trump al poder del imperio, va a cambiar el panorama europeo, porque Trump, si no rompe su programa de gobierno, va a dejar de gastar dinero en la defensa de Europa Occidental, y ha manifestado en reiteradas ocasiones que serán los europeos occidentales quienes tendrán que pagar su defensa. Y el ritmo de apoyo a Ucrania, el ritmo de armamento, lo ineficaz que la industria armamentística europea frente a la rusa no permite que Europa siga haciendo la política hasta ahora sin el apoyo de Estados Unidos. De manera que o cambiamos de dirigentes en Europa Occidental o Europa Occidental se va a hundir sin remedio. Y lo triste que es no defendiendo a sus propios ciudadanos, a su propia economía, a su propio gobierno, su propia soberanía, sino defendiendo la política que le dictan desde la Casa Blanca. Y no solamente la política que le dictan desde la Casa Blanca. Me va a gustar analizar contigo qué hay detrás de todo este movimiento político que prima y qué intereses. Vamos a revisar por ello nuestra leyenda.
Alexander Bortnikov es el director del Servicio Federal de Seguridad de Rusia y esto es lo que sentenciaba en una declaración reciente. Lo colocamos en la pantalla del mapa. El territorio de Ucrania se ha convertido en un lugar de atracción para mercenarios y terroristas de todo el mundo. Se ha creado un mercado global en la sombra de armas, cuya transferencia a otras zonas de inestabilidad se realiza de forma permanente. Denunciaba así Alexander Bortnikov durante una reciente declaración, y todo esto confluye, por supuesto, con estas negociaciones, acercamientos entre el primer ministro del Reino Unido y también el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Carlos Martínez, ¿quién se beneficia con esto? Estamos hablando de la presencia de transnacionales como BlackRock en Ucrania, estamos hablando de tráfico de armas, estamos hablando de mercenarios y terroristas a sueldo. Pues sí, se benefician las grandes corporaciones que se dedican a la guerra y a expoliar en terceros países. En primer lugar, el gran complejo armamentístico estadounidense, que es un animal de devorar dinero, de devorar dólares, y hay que fijarse que a pesar de que la mitad del dinero que se invierte en el mundo en defensa es el de Estados Unidos, en las armas más sofisticadas y más modernas, como bien habéis analizado con mi anterior compañera tertuliana, son las rusas y las chinas, de manera que con mucho dinero se consigue armamento mucho mejor. En primer lugar, por tanto, son estas empresas armamentísticas. Luego hay grandes empresas de contratistas estadounidenses e inglesas que se dedican a enviar a pobres desgraciados, muchos de ellos colombianos, por ejemplo, a Ucrania a que los maten allí defendiendo a los intereses de los oligarcas. Y por último, la oligarquía, especialmente BlackRock, ¿no?, que es dueña de medio mundo y en caso de Ucrania dueña totalmente de Ucrania, ¿no? La compra a precios de saldo y lógicamente le interesa que Rusia no la recupere para su territorio y pierda sus inversiones. Desde luego no ganan ni los ucranianos, ni el resto europeo, ni los rusos. Solo estos personajes, estas corporaciones tan indeseables para el resto de la humanidad. Y con todo este poder que nos reseña Carlos Martínez, de quién realmente es el que se beneficia, quién seguirá creciendo y quién lleva la batuta para la decisión qué conflicto se extiende o qué conflicto llega a su fin. ¿Qué le espera al planeta entonces de aquí en más, Carlos? Como he dicho, Donald Trump entra en el gobierno de Casa Blanca en enero y va a tener que tomar decisiones, especialmente en lo relativo a Europa. Europa tendrá que, aun con los mismos dirigentes, porque no parece claro un cambio de clase política, o los mismos dirigentes que están ahora deberán tomar decisiones políticas y llegar a acuerdos de paz permanente con Rusia, no un alto el fuego como los acuerdos de Minsk, sino un acuerdo permanente. Y si no llegamos a ello, pues desde luego Europa va a seguir perdiendo. Lo que parece claro es que el conflicto ucraniano está dando sus últimos coletazos, a pesar de que dos cadáveres políticos, incluso físicos, como son Zelensky y Biden, han intentado escalar la crisis y llevarnos a una guerra nuclear en su locura personal. Trump puede ser que acabe con la guerra de Ucrania porque va a desistir de Europa Occidental, de influir en Europa Occidental. Lo triste es que a nivel planetario va a seguir habiendo problemas de conflictos muy graves, como es en la cuestión de Palestina, ¿no?, que parece ser que esta tarde va a haber firmado un alto el fuego, pero es eso, un alto el fuego como el que había en Ucrania. Y lo que necesita la humanidad, lo que necesitan los ciudadanos palestinos, lo que necesitamos los europeos, no son altos el fuegos transitorios para que las partes se rearmen y obtengan más poder armamentístico, sino lo que necesitamos es una convivencia entre pueblos pacífica, basada en reglas justas, basada en relaciones de socio y no de supremacismo como es como es el orden mundial hasta ahora, en el cual el mundo anglosajón era el que dominaba todo el mundo y todo el mundo tenía que gobernar esas reglas. Ese era un mundo con reglas, pero sin reglas, ya es pasado, y tenemos que ir viendo ya superar ese mundo unipolar por un mundo multipolar en el cual el sur global va a tener mucho más peso que el que ha tenido hasta ahora. El impacto que va a tener para el planeta, no solamente para el continente europeo, pero que ya vemos que va a ser uno de los grandes perdedores de todo este conflicto, que ha destinado millones y millones de dólares para armar a ese ejército ucraniano que sigue siendo derrotado en el campo de batalla, para tratar de contrarrestar la presencia de Rusia, que no ha podido, y tratar de destruir a un gigante que simplemente se ha fortalecido con el paso del tiempo, trazando alianzas estratégicas, incluida Rusia.
Y a esa ecuación hay que sumarle, Carlos, el BRICS. Gracias por tu tiempo y tu análisis. Para nuestros televidentes del mapa, finalicemos el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Rusia. Europa está en alerta por el posible acuerdo al que llegue Trump con un cese al fuego en Ucrania. La guerra entre Rusia y Ucrania aumenta posibilidad de extenderse al interior de la OTAN y eso podría ser demasiado peligroso. Rusia está preparada, sin embargo, y lo ha demostrado en la respuesta a Kiev ante los ataques a su territorio con misiles de largo alcance estadounidense y de Reino Unido. Es más, los misiles de corto alcance hipersónicos no nucleares están en plena fabricación y son imperceptibles a las alertas de los sistemas antimisiles en el mundo. 2. Europa. El continente que las tiene que perder mucho más ante la intransigencia de sus propios líderes y políticos como Macron y Steinmeier insisten en el envío de tropas occidentales y estas empresas de defensa privada a Ucrania. Estamos hablando de la presencia de más mercenarios y terroristas a sueldo, con impacto no solamente para suelo ucraniano ni ruso, sobre todo europeo. Estados Unidos y sus aliados no están escatimando los métodos más desagradables para hacer realidad las ambiciones geopolíticas. 3. Paz. Una palabra que no le interesa abordar a los que comandan los complejos militares e industriales en el mundo. Aquí ya no se trata de quién esté ganando la batalla, que claramente, pese a esa manipulación mediática, no ha podido ocultar las bajas inminentes en las tropas ucranianas, ni el avance de Rusia en su meta de esa desnazificación y desmilitarización en el marco de su operación especial militar en Ucrania. No han podido ni siquiera aislarla, menos destruir a este gigante oso como es Rusia y el posible acuerdo. Es por ello que Trump sabe que ya no puede seguir sosteniendo un conflicto que ya está perdido.